Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les habla el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida hoy, jueves 22 de enero del 2026, y hoy vamos a repasar tres casos en el área de sistemas renales. Ya habíamos comenzado este tema en agosto 8 por ahí, y hoy continuaremos con tres casos mañana, viernes 23. Cubriremos nuestras preguntas de escoge múltiple. Y más en el particular, primer caso, que es el caso número 4, discutimos tres la vez anterior. Una mujer de 70 años acude a su médico quejándose de un historial de 3 días de náuseas y malestar general. Suena más como un caso gastrointestinal, pero no lo es. Afirma que su salud es esencialmente buena, aunque recientemente comenzó a tomar omeprazol para su enfermedad por flujo gastroesofágico. La paciente niega el uso de otros medicamentos. Su exploración física, su examen físico, revela una temperatura de 100,4 grados Fahrenheit, que son 38 centígrados. Por lo demás, no presenta ninguna anomalía. Los análisis de sangre muestran eosinofilia y creatinina sérica elevada. El análisis de orina muestra proteinuria leve y la microscopía de orina está pendiente, no ha salido. La primera pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? La segunda pregunta es, ¿qué fármacos se asocian con esta afección? La tercera pregunta sería, ¿qué otros síntomas son comunes en pacientes de esta afección? La cuarta pregunta sería, ¿cuáles son los hallazgos típicos del análisis de orina? Y la penúltima pregunta, ¿qué hallazgos de la biopsia, si se hiciera una biopsia renal, son comunes en esta afección? Y por último, desde luego, ¿cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Para contestar la primera pregunta, el diagnóstico más probable, estamos hablando de un caso con una sospecha bastante alta de nefritis intersticial aguda producida por fármacos, debido al inicio reciente de un medicamento por parte del paciente. La farmacoterapia es responsable de hasta el 71% de los casos de nefritis intersticial aguda, vamos a llamarla NIA. Eh, y las infecciones, por ejemplo, Legionela, leptospirosis, citomegalovirus, estreptococo, y al igual que algunos trastornos autoinmunes como la lupus eritematoso, el lupus sistémico eritematoso, síndrome de Sjögren, la sarcoidosis, también son responsables del resto. La nefritis intersticial aguda puede desarrollarse entre una semana y 9 meses después del inicio del tratamiento. 9 meses, como si fueras a dar a luz. ¿Qué fármacos se asocian con esta afección? Muchos medicamentos se han asociado con la nefritis intersticial aguda, aunque la meticilina sigue siendo el fármaco clásico. Ahora, ¿cuán mucho se usa? No sé, no tengo esa data. Los antibióticos que se asocian comúnmente con un alto riesgo de causar nefritis intersticial aguda incluye la penicilina, los cefalosporinos, la rifampicina y las sulfas, las sulfonamidas. Se sabe que los antiinflamatorios no esteroides provocan eh, vasoconstricción de las arteriolas glomerulares aferentes al inhibir la producción de prostaglandina y también pueden provocar nefritis intersticial aguda.
Los inhibidores de las bombas de protones se reportan cada vez más y más como una causa, otra causa de la nefritis intersticial aguda. ¿Qué otros síntomas son comunes en pacientes con esta afección? Otras quejas inespecíficas, como debilidad, fatiga, anorexia, son bastante comunes. La exantema a veces puede acompañar a la fiebre y la eosinofilia para completar lo que se llama una tríada clásica de una reacción de hipersensibilidad inducida por fármacos. Más sin embargo, solo el 10% de los casos de nefritis intersticial aguda son inducidas por fármacos que son inducidas por fármacos se manifiestan con estos tres signos. ¿Cuáles son los hallazgos típicos cuando hacen un análisis de orina en este caso? El análisis de orina va a revelar piuria, hematuria, al igual que los cilindros de los leucocitos en ausencia de una infección urinaria, son muy sugestivos de nefritis intersticial aguda. Los eosinófilos en la orina también aumentan la sospecha y se puede encontrar proteinuria leve. La concentración de creatinina también puede estar un tanto elevada en los casos agudos. ¿Qué hallazgos, si se hace una biopsia, son más comunes de esta afección? La biopsia renal es la única manera que confirma esta afección. Vamos a empezar por ahí. Y la histopatología del tejido renal a menudo muestra edema intersticial con infiltración celular difusa del intersticio por células inflamatorias. Y esto va a incluir los linfocitos, los monocitos, eosinófilos y granulocitos. Si le pueden dar en Google Image, buscar una imagen de un ejemplo de una biopsia de nefritis intersticial aguda. También se puede observar tubulitis y la presencia de granulomas puede sugerir una causa autoinmune como los casos de sarcoidosis. Así es que típico la biopsia va a mostrar eosinófilos eh, intraintersticiales, túbulos, se indican, van a ver los túbulos, parecen como unas salchichas, eh, y vas a notar el intersticio con con un montón de eosinófilos. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para esta afección? Obviamente la retirada del agente causante es la terapia principal. ¿Por qué no? Pues claro, vamos a empezar a remover el medicamento que lo causó y buscar un medicamento que no cause este tipo de sin- sintomología. La eficacia del tratamiento con corticosteroides no se ha demostrado mediante un ensayo controlado aleatorizado, prospectivo, por lo que la prednisona se va a utilizar a menudo de forma empírica, especialmente en casos de fracaso en la inducción de la remisión tras la retirada del tratamiento del agente causante, eh, o en caso de insuficiencia renal avanzada. Con esto terminamos el caso número 4, el caso número 1 del día de hoy. Vamos al caso número 5, que es el segundo caso del día. Un hombre afroamericano de 70 años regresa a su médico para su visita de seguimiento anual después de un diagnóstico previo de gamapatía monoclonal de significado incierto. Y él informa que continúa con dolor lumbar leve y debilidad en las extremidades proximales y señala que ha tenido polidipsia y poliuria en los últimos meses. El examen físico no presenta hallazgos destacables. Eh, El análisis de orina muestra aminoaciduria, glucosuria, fosfaturia. Y los resultados del laboratorio también revelan un sodio de 133, potasio de 3,3
cloruro de 110 mil equivalentes, bicarbonato de 18, glucosa de 85, calcio de 8,3, un fosfato de 2,1 y ácido úrico de 2,0. Pueden poner 2,0. Pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Segunda pregunta, ¿cuáles son las funciones de los túbulos contorneados proximales? Tercera, ¿cuál es la patogénesis de esta afección? Cuarto, ¿qué medicamentos puede imitar la presentación de esta afección? Quinto, ¿qué es la tasa de filtración glomerular? Sexto, esta tiene varias preguntas. La sexta y la última pregunta, ¿cuál es el mecanismo de la hipopotasemia observada? Y empezamos con la primera pregunta, desde luego, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Queremos saber qué tiene el señor. Es probable que este paciente haya desarrollado el síndrome de Fanconi, Fanconi Syndrome, que se caracteriza por un defecto de transporte generalizado en los túbulos proximales. Y por eso es que lo vamos a discutir ahorita. Esto representa una acidosis tubular renal, una ATR, y no es el avión. Una acidosis tubular renal proximal tipo 2. Eh, y el síndrome de Fanconi se adquiere o se hereda. No vas a Walgreens y lo compras en la farmacia. Puede adquirirse con una complicación poco frecuente de las discrasias de células plasmáticas como el miomeloma múltiple, multiple myeloma, eh, la GMSI, que es gamapatía monoclonal de significado incierto, que es lo que tiene este señor. Puede adquirirse también como una complicación poco frecuente de las discrasias de células plasmáticas, como el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenstrom y la amiloidosis primaria. Eh, y el Fanconi Syndrome también puede ser consecuencia del síndrome de Sjögren's y la intoxicación por metales pesados y las reacciones a medicamentos. Si eres lo suficientemente desgraciado como para heredarlo, el síndrome de Fanconi se transmite principalmente como un rasgo autosómico recesivo. Aunque todos los análisis de orina y a los hallazgos de laboratorio apoyan un diagnóstico de síndrome de Fanconi, en un paciente con gamapatía monoclonal de significado incierto, de GMSI, y el dolor de espalda, el mieloma múltiple debe estar en el diagnóstico diferencial bastante alto. ¿Cuáles son las funciones de los túbulos contorneados proximales? Bueno, los túbulos contorneados proximales son los caballos de batalla de la nefrona, de los nephrons. Y eso se acuerdan en anatomía y fisiología. Y se reabsorben toda la glucosa y los aminoácidos y la mayor parte del sodio, potasio, fosfato, bicarbonato y agua filtrados. También se secreta amoníaco para amortiguar el hidrógeno secretado distalmente. ¿Cuál es la patogénesis de esta afección? El síndrome de Fanconi se caracteriza por múltiples defectos en el transporte tubular próximo y el mecanismo exacto varía según la etiología del caso de Fanconi Syndrome. En el síndrome de Fanconi asociado con gamapatías monoclonales como las de nuestro paciente, se ha descubierto que las proteínas de Benz-Jones, los Benz-Jones proteins de tipo kappa, son reabsorbidas por las células tubulares proximales. Entonces, la posterior imposibilidad de completar la proteólisis de estas cadenas ligeras da lugar a lo que llaman inclusiones cristalinas citoplasmáticas. ¿A qué lleva esto? Esto lleva a comprometer la función tubular. ¿Qué medicamento puede imitar la presentación de esta afección? Hay un medicamento que puede mimic this affection.
la acetazolamida, que actúa inhibiendo el bicarbonato en el túbulo proximal y por lo tanto puede causar una acidosis tubular renal proximal. ¿Qué es la tasa de filtración glomerular? Glomerular. Yo siempre he tenido problemas con esa puñetera palabra. El glomérulo filtra el plasma predominantemente por tamaño molecular y carga neta. Y la tasa de filtración glomerular, voy a abreviarlo TFG para no tener que pronunciar la dichosa palabra, mide la cantidad de plasma que se filtra en la cápsula de Bowman desde los capilares glomerulares dentro de los glomérulos por unidad de tiempo. ¿Qué tipo de unidad de tiempo? Mililitros por minuto. Esa es su unidad de tiempo y es un marcador de la función renal. La infusión de inulina es necesaria para una evaluación precisa de la TFG porque se filtra completamente, pero no se reabsorbe. Ni se reabsorbe, ni se secreta, ni metaboliza, ni produce ni se produce endogéneamente. Pero, sin embargo, la TFG se aproxima más convenientemente mediante el aclaramiento de la creatinina, del creatinine clearance. ¿Cómo se representa esta fórmula? Es TFG equivale equals UG por V dividido por PA, que equivale al clearance. O sea, PC en esta ecuación eh, concentración plasmática de creatinina, U, concentración urinaria de creatinina, V es volumen de orina por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Dado que la creatinina, a diferencia de la inulina, se secreta en el riñón, una TGF, o sea, tasa de filtración glomerular, basada en la creatinina resulta en una sobreestimación de la TFG real. ¿Qué sucede? Que en el síndrome del Fanconi, la TFG es normal. Denle rewind a todo esta contestación que di en la penúltima pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de la hipopotasemia observada? Que es la que tiene nuestro querido amigo. La función principal de los riñones, aparte de orinar, es preservar el volumen mediante la reabsorción de sodio y agua libre. En el síndrome de Fanconi hay un aumento en el aporte distal del sodio. ¿Por qué? Debido a la incompetencia de los túbulos proximales. Las células principales dentro de los conductos colectores van a compensar aumentando la reabsorción de sodio como a través de un intercambio por potasio. ¿Qué sucede? ¿Qué hace esto? Esto resulta en tasa de depuración de potasio que pueden ser más del doble de la TFG, lo que indica secreción tubular neta. La acidosis metabólica secundaria a una reabsorción defectuosa de bicarbonato, donde en los túbulos proximales también puede contribuir a la pérdida de potasio. ¿Por qué? Porque las células tienden a eliminar iones de hidrógeno, H+, H+, ¿de dónde? De la circulación. ¿Cómo? A través de un intercambio de por potasio, aumentando así la carga filtrada de potasio. Amén. Vamos al caso número 6, el último caso del día, tercer caso del día, caso 6 desde que empezamos en agosto, este tema.
de nefrología. Una mujer de 42 años acude a su médico tras toser sangre varias veces durante la última semana. Y usted dirá, ¿qué carajo tiene que ver toser sangre con nefrología? A eso vamos. Informa que ha estado tosiendo con más frecuencia y que ha tenido dificultad para terminar sus paseos diarios a pesar de haber dejado de fumar recientemente. No ha notado ningún cambio significativo en sus hábitos urinarios. La exploración física destaca por una presión arterial de 144/82, está alta, y la ausencia de fiebre y disnea. Una radiografía del tórax, obvio, está tosiendo. Vamos a tirarle una radiografía del tórax, muestra infiltrados esponjosos bilaterales. El análisis de orina revela proteinuria. Ah, qué bueno se está poniendo esto. Hematuria, cilindros de glóbulos rojos y un cociente de proteína sobre creatinina puntual muestra una proteinuria significativa, pero en rango subnefrótico. Qué caso interesantísimo. ¿Qué afecciones deben considerarse en el diagnóstico diferencial? Número uno. Número dos, para ayudar en el diagnóstico final, ¿qué anticuerpos deben analizarse mediante serología? Tercera pregunta. Posteriormente, solo se aíslan los anticuerpos anti-MBG del suero del paciente. Así que vamos a hacer una subpregunta. ¿Cuál es la epidemiología de esta afección asociada? Cuarta pregunta, ¿cuál es la patogénesis de esta afección? Quinta pregunta, ¿qué tipo de reacción de hipersensibilidad es responsable del proceso patológico de esta muchacha, de esta paciente? Y si se hace microscopía, ¿cuáles son los hallazgos típicos de la microscopía en una biopsia renal de esta afección? Los estoy clavando con esta pregunta, con estas preguntas, ¿verdad? Hoy, estos casos. Eh, los sistemas renales son complicados. So, ¿qué afecciones se deben considerar en el diagnóstico diferencial? Glomerulonefritis aguda y hemorragia alveolar sugieren el síndrome de Good Pastures Syndrome, o una vasculitis sistémica, como puede ser la granulomatosis de Wegener, como también puede ser poliangeitis microscópica. Si bien la vasculitis es más común de todo este lote que mencioné, es probable que se presenten con síntomas constitucionales. También se debe considerar el lupus y otras formas de glomerulonefritis aguda relacionadas con una infección pulmonar o que provoquen edema pulmonar. Para ayudar en el diagnóstico, ya que estamos todavía confundidos, ¿qué anticuerpos se debe analizar mediante serología? Número uno, anticuerpo antimembrana basal glomerular, the anti-MBG. Número dos, anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos para la vasculitis. Y número tres, anticuerpo anti-Smith y anti-ADN bisatenario para determinar si es lupus. Repito, anti-MBG, anticuerpo anticitoplasma de neutrófilos y anticuerpo anti-Smith y anti-DNA o ADN. Posteriormente, solo se aíslan los anticuerpos anti-MBG del suelo del paciente. Menos mal que ya estamos narrowing this mystery down. ¿Cuál es la epidemiología de la afección asociada? El aislamiento de los anticuerpos anti-MBG sugiere Good Pastures, que es una forma de enfermedad anti-MBG que se caracteriza por glomerulonefritis de progresión rápida, hemorragia alveolar, como esta chica, y anticuerpos contra el colágeno tipo 4, type 4 collagen. El Good Pastures tiene una prevalencia, mejor dicho, que jodido disparate, dije, de uno entre 1 millón de personas. Y la Good Pasture se presenta con hemorragia alveolar en el 60 al 70% de los casos y los varones de 5 a 40 años son los más comúnmente afectados. Esta muchacha es una de esas, menos de esas excepciones. No obstante, que acabo de decir eso, ambos sexos se ven afectados por igual
en adultos mayores. Esta chica tiene 42. Ya como que no es muy nena que digamos. Perdona si ofendí a alguien y si no, pues, ni modo. Eh, los pacientes menores de 30 años tienen más probabilidades de verse gravemente afectados. Sin tratamiento, Good Pastures tiene una mortalidad de casi más o menos el 50%. O sea, la mitad de los pacientes se cuelgan. ¿Cuál es la patogénesis de esta afección? Los autoanticuerpos IgG, raramente IgA o IgM. La patogénesis, anticuerpos, si vas a buscar anticuerpos, vas a encontrar anticuerpos IgG. Es raro la vez que vas a encontrar IgA o IgM. Contra el colágeno tipo 4 son la característica distintiva del Good Pastures y también se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Las cadenas C, los C-chains del colágeno tipo 4 están presentes en las membranas basales de los glomérulos, de los alvéolos y varios otros órganos que no voy a mencionar. Las dianas antigénicas de los anticuerpos contra el Good Pastures normalmente son inaccesibles debido a la presencia de células endoteliales. La exposición de estos antígenos a los anticuerpos circulantes es más probable en los riñones y en los pulmones debido a la naturaleza fenestrada del revestimiento endotelial de los capilares glomerulares y la mayor susceptibilidad de los pulmones a lesiones. Por ejemplo, la fumadera, el tabaquismo, inhalaciones de toxinas, oler pega, oler ciner o infecciones, vaping. Sí, si crees que el vaping es la alternativa sana al cigarrillo, con muchas felicidades, te equivocaste. Eh, ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad es responsable del proceso patológico de este paciente? Sí, gracioso, tú ves a la gente vaping, parecen chimeneas. Una reacción de hipersensibilidad de tipo 2 es la responsable. Si vamos a preguntar qué tipo de reacción de hipersensibilidad es responsable del proceso patológico de esta muchacha, va a ser una hipersensibilidad tipo 2. Type 2 hypersensitivity reaction. La fijación del complemento donde a los anticuerpos anti-MBG activa la vía clásica del complemento, lo que resulta en el reclutamiento de neutrófilos y monocitos. La hipersensibilidad de tipo 2 también se observa en la miastenia gravis, la anemia péptica, la enfermedad de Graves, el pénfigo vulgar y otras afecciones que no voy a mencionar, no vienen al caso, si no termino mañana. ¿Cuáles son los hallazgos típicos de la microscopía en una biopsia renal de esta afección? La microscopía óptica suele mostrar glomerulonefritis en semilunas, crescents, y la microscopía de inmunofluorescencia demuestra el hallazgo casi patognomónico de un depósito lineal suave. ¿De quién? De IgG, lo que mencioné ahorita, donde a lo largo de los capilares glomerulares. Y con esto terminamos nuestros 3 casos del día en el área de nefrología. Y eso rimó, no lo hice a propósito. Mañana vamos a estar discutiendo nuestros 5 preguntas de escoge múltiple en el área de sistemas renales. La última vez hicimos 5 preguntas, esta vez vamos a hacer 5 más y es mañana. Voy a dejar la grabación para todos ustedes para que la disfruten. Eh, si les gusta el canal, denle like, suscríbanse, si no, pues por ahí está la puerta. Nos vemos mañana, estudien y
Que tengan un buen fin de semana a los que no van a ver el podcast de mañana de las preguntas. Yo sugiero los dos, pero allá ustedes, si no quieren hacerlo, pues yo no los puedo obligar. Muy buenas tardes, muy buen fin de semana y hasta luego. Chao.